El Señor les bendiga. Voy a dar brevemente una palabra que se trata de la importancia que es buscar la dirección del Señor para absolutamente todo. Por muy bueno que parezca, ¿verdad? A veces tenemos resuelto en nuestros corazones hacer cosas que para nosotros son buenas. En estos días el Señor me trae a memoria, estaba recordando de cómo hacía años atrás yo intenté yo toqué una puerta, intenté abrirla, ¿verdad? Me esforcé, hice todo lo que pude. Intenté varias veces de abrir esta puerta y la puerta como que parecía que se me abría, pero al final, para no hacerles el cuarto muy largo, no se abrió. Y el Señor me permitió ver con el paso del tiempo, de los años, de lo que hubiese pasado si esa puerta se me hubiese abierto. Y era una puerta que era necesaria para mí, si así lo decimos, era algo que iba a mejorar mi vida, era algo que era en sí bueno. Pero al final del día Dios no permitió que se abriera esa puerta, y con el paso de los años, vuelvo y digo, que había diferentes escenarios, que pudo haberme pasado esto, pudo haberme pasado aquello, eh, y le doy gracias a Dios. Dios ha trabajado así en mi vida, que a veces que no me ha permitido hacer ciertas cosas, o que ciertas cosas que yo he deseado se me den en mi vida, y luego con el tiempo me ha permitido. Hay situaciones que han sido dolorosas, ¿verdad? Que he podido ver como, ok, era lo que yo quería, era lo que yo anhelaba, eh, eh, pero veo, y al ver también duele, pero también está ese sentimiento de gratitud de poder ver el cuidado de Dios en mi vida. Entonces así también les puedo dar muchas, varias eh, ejemplos de cómo Dios me ha librado. Incluso hay cosas que nosotros pensamos que no están pasando, porque es el enemigo que está impidiendo que esas cosas sucedan en nuestra vida, porque las vemos tan buenas y decimos, el enemigo me está estorbando", y queremos reprender, y no es el enemigo, sino que es Dios. Un testimonio también, hace unos años atrás, yo tenía que ir al servicio, era el servicio de las damas, me acuerdo, y yo me monto en la guagua para ir, ya estaba oscuro, y yo iba a ir al servicio, pero resulta que el cinturón se quedó atascado y yo no me pude poner el cinturón. Y yo traté y traté, y yo duré como una media hora tratando de arreglar ese cinturón que no se podía mover, se estaba completamente atascado, y no podía arriesgarme de irme, ya estaba tarde. No podía arriesgarme de irme, primeramente, algo que no debo hacer, porque el, es algo que es indebido, o sea, es algo prohibido por la ley, se me puede dar un ticket, aparte de que Dios no lo hubiese querido, ¿verdad? Si me pasaba un accidente o algo, o sea, las probabilidades que me fuera mal eran muchas. Entonces, a veces nosotros queremos ser como que muy valientes, ¿verdad? Y hay cosas que Dios la permite. En ese instante yo dije, ok, yo no sé con qué es lo que yo estoy peleando. Yo le dije, Señor, yo no sé de qué tú me estás librando, pero voy a desistir. Voy a desistir de ir, porque solo tú sabrás de lo que me estás librando en esta hora. Entonces, am, puedo también dar testimonio de una vez yo tuve un sueño en el cual, eh, eh, o sea, son muchos los testimonios, lo voy a dejar hasta ahí, porque son muchas las cosas que uno pudiera hablar, ¿verdad? En las que uno ve la mano del Señor, como Dios nos impide o no nos permite hacer ciertas cosas, pero es para nuestro bien. No porque Dios tenga algún beneficio de eso, sino para librarnos y ayudarnos a nosotros. Y un ejemplo que tengo a través de la palabra está en Hechos 16:6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Britania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron, a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces aquí podemos ver cómo ellos intentan ir al Asia y Dios no le permite, el Espíritu Santo no les permite eh, predicar allí, y es algo que si lo miramos es algo bueno. O sea, el Evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo, y cada vez que se habla de evangelizar es algo que es necesario. El mundo entero tiene que escuchar sobre Jesucristo, sobre las buenas nuevas, sobre el Evangelio, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y es algo que es bueno. Pero como vemos aquí, Pablo tiene ese discernimiento y sabe que es el Espíritu Santo que no se lo permite. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento, a veces cosas que es el Espíritu Santo que le está haciendo, quiere hacerlas, nosotros pensamos que nuevamente es el enemigo que se está oponiendo, que no nos está permitiendo, que si no los estamos logrando, que si esa puerta no se está abriendo, es porque es el enemigo que no, entonces queremos reprender, queremos atar y queremos hacer todas estas cosas. Y es Dios mismo el que está impidiendo que hagamos eso, porque aquí podemos ver en esta situación que Dios no los quería en el Asia. Solamente Dios sabrá, quizás no era el momento de ellos, quizás si ellos se hubiesen arriesgado, si no hubiesen hecho caso a la voz del Espíritu Santo, solo Dios sabrá lo que le hubiese pasado, pero ellos fueron obedientes y no lo hicieron, sabían discernir cuando era el Espíritu Santo, ¿verdad? Que les hablaba o estaba tratando con ellos. Entonces ellos desisten, y cuando desisten, ¿verdad? Están bajo la voluntad de Dios, entonces pueden ver de parte de Dios una visión y tienen la confirmación de que, ok, no es en Asia que los necesito en este otro lugar. Entonces ya siendo dirigidos, porque fue Dios mismo que les da la visión y fue como que esa dirección de que, ok, es aquí que te necesito, pues ya entonces ellos dan fe y dicen, ok, sabiendo que es Dios el que nos llama a este otro lugar, entonces se van confiados y se van bajo la voluntad de Dios. Otro ejemplo de cómo Pablo discierne la voz del Espíritu Santo, que o sabe, Pablo tenía esa conexión tan fuerte con el Espíritu Santo que él sabía cuando era el Espíritu Santo, y Pablo tenía el discernimiento de saber cuando él era espíritu y también cuando era Satanás. Y eso es lo que nos falta, yo creo que a nosotros en este tiempo, de saber cuándo es Dios que permite ciertas cosas en nuestra vida, y Él tendrá sus razones de por qué, y Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Otro ejemplo que tengo de por qué tenemos que tener la dirección de Dios para saber qué hacer. En 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo mismo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces aquí vemos como Pablo sabe que no era cosa del Espíritu Santo, sino que era Satanás en esta ocasión que se estaba oponiendo. Y no se habla específicamente de qué era a lo que Pablo se refería, pero él sabe de que ya no es que Dios no quiere, sino que es Satanás que está impidiendo de que él fuera a ver a estos hermanos a quien él se refería. Y otra vez nuevamente, esto es para que veamos y tomemos conciencia y que tengamos presente de que hay cosas en nuestras vidas que no es siempre el enemigo que nos está atacando o permitiendo. A veces estamos pasando por procesos que son necesarios en nuestras vidas, y es que Dios los permite porque hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar. Dios tiene que moldear. A veces es aprender lo que es la humillación, a veces es aprender a someternos, a saber
tomar direcciones, ¿verdad? Que hay un sinfín de cosas que solo Dios sabrá lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que no necesariamente es el enemigo. A veces queremos otorgarle muchas cosas al enemigo, a espíritus. Yo creo en que todo eso existe y es real. Y la palabra misma dice que no tomemos al enemigo por inocente, ¿verdad? No es que descartemos sus artimañas y no es que no estemos apercibidos y que pensemos que sí, porque yo creo, yo he visto, Dios me ha mostrado, me ha permitido ver el balance que hay en, en el Evangelio, ¿verdad? No es solamente todo demonios y espíritus, que ya también es algo que necesito hablar. Dios primero, lo voy a estar hablando también de ese balance que hay en el reino de los cielos, ¿verdad? En todo esto, lo que es el mundo que no vemos. Entonces, pero definitivamente tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, que nos escuche, nos ayuda a escuchar, a entender cuando es Él el que nos hable, que sepamos qué hacer, ¿verdad? Que cuando tengamos que reprender, pero cuando tengamos que humillarnos y someternos, ¿verdad? Someter esta carne, que muchas veces no son espíritus, sino que a esta carne nos hace falta crucificarlas y Dios sabe cómo exactamente hacerlo, qué cosas permitir en nuestras vidas para que nosotros seamos quebrantados. Y espero que esto le sirva. El Señor les bendiga. Bendiciones.